Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Realidades. Nos encontramos todavía en una semana de incertidumbre. Se habla mucho que para el día de mañana se estaría realizando la proclamación de Pedro Castillo como presidente constitucional del Perú. Se habla, dije, no estoy hablando cosas que estén confirmadas. Se habló de la semana pasada, se habló de este sábado pasado, también se mencionó el día de mañana martes 6 y seguramente se dirán más fechas. Todavía no sabemos por qué razón el Jurado Nacional de Elecciones dejó de transmitir en directo las audiencias en donde ya por una cuestión de consigna, aparentemente, como ya les comenté, están declarando infundadas todos los pedidos de nulidad que se han presentado sobre actas que en apariencia contienen más de un error de fondo y de forma, de las cuales no pienso hablar ahora, pero sí señalarles que, por ejemplo, mientras estuvimos cercanos a grabar este programa, porque ustedes saben, este programa es grabado, además de esto lo grabamos en partes, siendo domingo todavía, se vio la nulidad de 2 actas. Bueno, proceder bastante extraño del Jurado Nacional de Elecciones. Todo esto está trayendo situaciones encontradas. Hablar acerca de esta señora Boluarte, de que ella pues debió de haber solicitado, algunos dicen su renuncia, otros su permiso 6 meses antes. Hablaron acerca de que esto impediría que esta elección sea legal, más bien que vendría a ser una elección nula. Se habló de la fórmula presidencial con 2 candidatos y no con 3, como manda la ley. Se ha hablado de muchas cosas durante la semana pasada. Voces que vienen ya desde hace más de 2 semanas, pero que ha ido cobrando fuerza. También se habló del tema de la OEA. Pasó lo que yo les dije que iba a pasar, que la OEA no iba a mover un dedo, que Sagasti no iba a mover un dedo, ni un pelo de su barba. Castiglioni salió a decir de que pueden denunciar a Sagasti por no darle curso, que ellos no han pedido que haga algo inconstitucional, etcétera, en fin, y volvió el tema del cambio de constitución a ser noticia. En nuestro país hay mucha gente que habla de cambio de constitución desde hace bastante tiempo. No es que me quiera centrar en el tema, pero lo cierto es que la mayoría de estas personas no tienen ni la menor idea de lo que dice la Constitución, ni qué tan buena es. Es lo mismo que seguir repitiendo de que Fujimori vendió la patria, que fue un vendepatria, que vendió el país, que todo lo demás, y la mayoría de gente no tiene idea de lo que se hizo fue un proceso de privatización. Entonces, en realidad no se vendió el país. El tema de la privatización, quiero hacer simplemente un paréntesis dentro de toda esta introducción. En realidad no ha sido malo para muchos países, incluido el nuestro. ¿Por qué les digo esto? Porque el Estado era demasiado grande, era enorme. El esquema antiguo económico de nuestro país no ha sido bueno. Heredamos un desastre hecho por los militares, obtuvimos a un presidente constitucional, democrático, como el recordado Fernando Belaúnde, quien se quedó en los años 60 congelado en el tiempo y lamentablemente gobernó 20 años después como si estuviese continuando ese gobierno que le fue arrebatado por Velasco. Lamentablemente sucedieron muchas cosas y hubo bastante corrupción, aparentemente no por parte de Belaúnde, pero sí de otra gente. Y después vino el desastre con Alan García, aplicando economía heterodoxa, un montón de cosas que en un principio nos parecieron buenas, sin darnos cuenta de que estaba acabando con todas las reservas locales hasta que se acabaron y comenzó la maquinita y todo lo demás que ya sabemos. Sin embargo, en el gobierno aprista se dio el tarjetazo, si ustedes mal no recuerdan, yo sí lo recuerdo, se dio el señor tarjetazo y mucha gente ingresó a trabajar con grandes sueldos a muchos lugares y se crearon sueldos, ¿no?, de manera impresionante, y el PAIT fue mal utilizado. ¿Se acuerdan del PAIT? Bueno, a ver si hacen un poquito de memoria con eso.
que es uno de esos programas pues transitorios que para el gobierno aprista se utilizó para muchas cosas, se trabajó con el dólar MUC, y dentro de eso se crearon instituciones dentro de instituciones. En fin, el Estado creció de manera sorprendente, fue lo que más creció junto con la inflación en nuestro país, y entonces Fujimori heredó el mismo país que va a heredar Vargas Llosa, pero aplicó algo que en realidad era indispensable hacer: privatizar. El Estado estaba quebrado, todas las empresas estaban en rojo, todas las empresas quebradas. La única que se mantuvo en azul fue Aeroperú, increíblemente, y es la empresa que fue vendida, rematada, regalada prácticamente a Aeroméxico. Aeroméxico no tiene la culpa de haber comprado una empresa multimillonaria que por una bicoca, o sea, una empresa de más de 700 millones de activos por 19 millones, es una bicoca. Muestra de la corrupción que hubo en ese tiempo. Pero lo cierto, amigos, es que el Estado ya no podía solventarse, no podía pagar más porque ya estaba quebrado y las empresas que tenía a mucha gente en medio. Entonces, la privatización era la única alternativa para reducir el tamaño del Estado y que éste pueda solventarse a sí mismo y al mismo tiempo comenzar a aplicar las políticas económicas que eran necesarias. Fue traumático, doloroso, mucha gente perdió el empleo. Recordar ese tiempo es bastante triste, la verdad, pero lo cierto es que con la privatización llegó la inversión extranjera, el país comenzó a estabilizarse económicamente y después llegamos a cifras muy interesantes como las que vimos hasta hace mucho tiempo. El problema es que la campaña que hizo la izquierda a lo largo del tiempo, esto indistintamente de quién haya sido presidente, nos ha mentido y nos ha embaucado y nos ha enseñado a creer que nosotros hemos sido estafados por Fujimori y todos los demás presidentes vendiendo la patria. La patria nunca se vendió. Lo que se vendieron no vendieron, en realidad es como un largo arriendo, una concesión. Muchas empresas que eran absolutamente improductivas, que eran absolutamente ineficientes, que en realidad ya no tenían razón de ser ni existir porque ni siquiera cumplían el 1% del propósito para las que fueron creadas. Entonces la izquierda, que lamentablemente les digo, y esto es una cuestión, y por eso hice el paréntesis, se lo voy a explicar ahora, la izquierda siempre hace causa común con algo que les interesa. Y la izquierda, una de las cosas que nunca ha querido reconocer es que aquí en el Perú hubo terrorismo. Lo llaman presos políticos, utilizan la frase guerra interna que utilizó las Fuerzas Armadas en su momento porque la chamba para acabar con el terrorismo le correspondió siempre a la policía y no a las Fuerzas Armadas, pero como fue algo completamente nuevo para todos nosotros, se utilizó a las Fuerzas Armadas para combatir al terrorismo. Ellos lo vieron como una guerra. Ellos lo que hicieron fue, en realidad, sustentar su presencia con la idea de una guerra interna. Pero la guerra interna se dio contra el terrorismo. No es que haya sido una guerrilla interna como las que estuvieron de moda en los años 60, ¿no? Que aparecía cada semana una guerrilla nueva, ¿no? de fans de Fidel Castro, del psicópata del Che Guevara, etc., ¿no? Y además se vivía de distintos contextos en distintos países. No era el mismo contexto el de la Argentina que el de Chile, ni el que el de Perú, ni que el de Bolivia, que al final de cuentas ahí fue donde terminó acabando sus días el Che Guevara, ni tampoco el de Uruguay. O sea, los contextos eran completamente diferentes, pero era gente que estaba dispuesta a hacer algo de acuerdo a sus ideales, y de eso no vamos a hablar, pero lo cierto es que la verdad esas guerrillas no tenían mucho sentido. Lo cierto es que hubo terrorismo. Creo que todos lo hemos vivido, lo hemos pasado, hemos perdido cosas, gente, oportunidades, y casi perdimos a nuestra patria producto del terrorismo. Pero la izquierda se unió y se colgó pues precisamente de todo lo peor que hizo Fujimori, que fue la corrupción y un montón de cosas más que no fueron
nada sanas ni nada buenos para nuestro país. Para hacer una campaña masiva de desprestigio completo, pero no solo hacia un personaje que nunca más debió de gobernarnos y que felizmente no nos gobernó, y que una familia que no debió de haber pretendido tener una especie de monarquía en nuestro país, con ese plan de los 25, 30 años, ¿se acuerdan que eso salió y que incluso la prensa, alguna prensa lo develó y después lo confirmó quien fuese procurador Ugaz? ¿Se acuerdan del procurador Ugaz? Bueno, él también lo develó. Eso está en YouTube, pueden buscar lo que dijo Ugaz, lo que demostró dentro de sus investigaciones. Pero lo cierto, amigos, es que algo que no les ha perdonado a la izquierda, a los Fujimori, fue que dentro de su gobierno, y no digo que Fujimori fue el que hizo esto, pero fue dentro de su gobierno que esto pasó, se capturó pues a la cúpula de Sendero Luminoso. Entonces, la izquierda, que por lo general la gran mayoría de izquierdistas defiende muchas cosas, entre ellas el hecho de que se diese el terrorismo, porque para ellos no fue terrorismo, obviamente nunca les perdonó eso a los Fujimori. Y desde allí comenzó una campaña en la cual también se mintió, también se dijo cosas y obviamente tomaron por asalto el país a través de distintos gobiernos. Entonces aquí viene el tema, que si bien es cierto que les habla es antifujimorista y cree que Keiko Fujimori no debió de haber postulado para estas últimas elecciones, por lo menos, porque igual pensé de las anteriores, pues lo cierto es que aquí la izquierda ha jugado un rol decisivo para hacerle creer cosas a la gente que no eran del todo ciertas ni tampoco tenían un sustento real y nos han engañado. Dentro de eso, y aquí viene el tema, está el tema del cambio de la Constitución. Tema que hoy está en boga. No sabemos si para tapar el tema de por qué razón el Jurado Nacional de Elecciones dejó de transmitir en directo cuál fue el compromiso de Salas Arena, el presidente de esta entidad autónoma en cuestión de elecciones, para que todos fuésemos testigos de, obviamente, esa crónica de la muerte anunciada, ¿no? Pues bueno, digamos que se hiciese transparente, ¿no?, de alguna manera, esta información por parte del Jurado Nacional de Elecciones. La verdad es que el cambio de constitución se dio en el 93 y entonces, aunque la constituyente fue conformada por distintas fuerzas políticas, la izquierda tampoco se lo perdonó a Fujimori. Cierto es que, basado en algunos candados que se puso en esa constitución, Fujimori pudo postular, cosa que ya se cambió, y reelegirse una vez y reelegirse otra vez, bueno, cuando ya le dieron forata felizmente. Pero también esta constitución permitió algunas cosas que pasaron, que ya se cambiaron, y lo mejor que pudo haber permitido esta constitución, básicamente, fue que el despegue de la economía fuese más rápido y sostenible en el tiempo. Eso es uno de los temas por los cuales también la izquierda no quiere saber nada con esta constitución, porque básicamente va en contra del modelo socialista. Nuestra izquierda tan anacrónica que le llama a la derecha cavernaria, cuando ellos son mucho más cavernarios. En realidad, el hecho de todavía tener ese tipo de ideas socialistas demuestra qué tan cavernarios son. Tener a un Cerrón, un sujeto estúpido, con algunos problemas emocionales, según se ve, y además corrupto y con hambre y ansia de poder, que se cree marxista, leninista, cosas que en realidad pues no tienen ningún sentido ya en estas épocas, demuestra qué tan atrasadas están muchas personas que creen en la izquierda. Aquí en nuestra ciudad, en Huaraz, tenemos mucha gente que cree en la izquierda, que está de acuerdo con la izquierda, y lamentablemente esto se ha dado por varias cosas. El tema de la educación es algo muy sensible, pero lo cierto es que la gente de izquierda ha estado entremetida en la educación desde hace décadas. No es algo reciente.
Eh, yo tuve profesores en el colegio que buscaban que adoctrinarnos desde primaria. Desde primaria. O sea, el tema está en que yo, felizmente, siempre vi noticias, leí periódicos, me informaba a pesar de tener 5, 6 años, 7 años, y a veces yo terminaba debatiendo con los profesores. Obviamente el profesor sabía cómo dejarme en ridículo, no porque supiera más, sino porque en realidad daba respuestas pues obviamente más listas que las mías siendo yo un niño. Y en esos tiempos era imposible faltar al respeto a un profesor, como hoy día sí se puede hacer. Cosa que con la que yo estoy en desacuerdo. Pero de todas maneras, me refiero en desacuerdo en faltar al respeto al profesor. Pero de todas maneras, era muy difícil pues no caer en las manos de algún profesor que quiera adoctrinarte y decirte cosas, hablarte del comunismo, ir en contra del capitalismo y cosas así cuando todavía eres un niño. Ese es el problema de la izquierda hacia la sociedad. Lo que buscan estas personas es seguir captando y captando a más gente. No importa la edad que tengas, porque en realidad mientras más joven te tomen, más rápido va a ser manipularte o sembrarte ideas para que después, cuando lo normal es que sea así, ingreses a la universidad y termines siendo de la hoz y del martillo. Así son las cosas en nuestro país como en otros países. Lamentablemente nadie le pudo poner coto a esto. Ni siquiera Fujimori cuando tomó las universidades que estuvieron plagadas de terroristas. Y aquí está el problema. ¿Por qué no cambiaron a estos formadores? ¿Por qué no los votaron? Y colocaron a gente que sea neutral. No es necesario que hables de política para enseñarte a ser un buen docente, ¿verdad? Lo cierto es que tanto básicamente en facultades de letras, sobre todo, están metidos los terroristas. Estamos hablando de docentes, estamos hablando de sociólogos, hasta de psicólogos, historiadores, arqueólogos, etcétera. Gente que está relacionada a todo este tipo de profesiones tiene formadores de izquierda. Gente de derecho, ni que hablar, ¿no? Pero el detalle pasa que existe una cuestión ya casi cultural que se relaciona directamente con el tema de la izquierda y es como vivieron muchos de nuestros antepasados. El imperio incaico fue monárquico, clasista y el pueblo recibía pues obviamente pocas cosas, vivías conforme, pero la historia te dice, en algunos casos, en otros no, pero la mayoría dicen que vivieron bien. Pero el comunismo, ¿qué otra cosa no es que básicamente algo similar a esto? No es lo mismo, ni siquiera es tan parecido, pero la gente de izquierda lo ha hecho ver así. Y entonces buscan que hacer resurgir esas raíces culturales para hacernos creer que en realidad el imperio incaico tan grande que fue, tan vasto, etcétera, pues fue también comunista. Bueno, les digo algo, se supone que se busca la igualdad. Y si el imperio fue monárquico, clasista, no calza con el comunismo, ¿verdad? Por lo menos en la idea, porque todos tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces no deberían de haber clases y eso como que no va con el tema del clasismo que hubo en el imperio incaico. Y tampoco podría ser monárquico, pues. Lo malo es que en el comunismo es el Politburo el que elige al gobernante, no el pueblo. Y lamentablemente eso quiebra todo lo que sea democracia. Por lo tanto, cuando habla un izquierdista de democracia, la verdad se está burlando de todos nosotros. Porque el izquierdista lo que hace es basarse y soportarse en la democracia para después acabar con ella. Así son las cosas. Y dentro de toda esta andanada de situaciones, pues hemos visto hechos bochornosos y lamentables. Hay un señor de nombre Aníbal Torres, que es el máximo asesor, el dios del derecho en el Perú y también de Perú Libre. Un sujeto que, ni bien yo lo vi la primera vez, advertí que era sumamente arrogante, con un ego inflado del tamaño de todo el universo. Y aunque tenga voz de, no sé, de cualquier persona, no quiero que suene peyorativo, eso es lo que iba a decir, suena como, pues, no sé, un
jalador de combi, algo así, o sea, tiene una voz horrible, terrible, pero yo les digo algo, yo tengo amigos que han sido alumnos de este señor Torres y lo adoran, literalmente lo adoran. Este señor podrá ser quizá el mejor docente que pueda haber en Derecho en el Perú, de repente hasta de otros países, podrá tener la voz más horrible del mundo, no hablar muy bien, pero por alguna razón ha conseguido de que muchos abogados sean buenos y muy buenos y que lo adoren, como ya dije, o sea, y que lo tengan en el cenit de sus ideales. Es impresionante. Yo por eso no me atrevo a hablar del señor Aníbal Torres por su lado de docente, pero sí puedo decir el talante que le vi y sí puedo decir que fue bochornoso todo el escándalo que le originó a Mario Bryce en su programa de UCI Televisión. Mario Bryce casi no habló. Y Mario Bryce no supo manejar la situación. En realidad esa situación, ese momento es muy complicado de saber manejarlo. Le puede pasar a cualquiera. Así es que tampoco puedo yo opinar y decir, Mario Bryce debió de haber hecho esto, debió haber hecho el otro, a tal periodista no le hubiera podido hacer esto a Aníbal Torres, pero bueno, Aníbal Torres la verdad que gritó, no sé, como si lo estuviesen ultrajando, o como si Mario Bryce le debiese pues una millonada de dinero y no le paga hace 20 años. Y lo único que hacía la táctica de izquierda es no dejar hablar, gritar y repetir una y otra vez la misma soncera que estuvo diciendo Aníbal Torres en ese momento de una fallida entrevista, porque entrevista nunca fue. Y Mario Bryce en realidad nunca recibió ninguna respuesta a la única pregunta que le pudo llegar a formular a Aníbal Torres. Pero Mario Bryce comete algunos errores al regresar al mismo tema cuando pudo haber avanzado en el desarrollo de la entrevista, haciendo dos o tres preguntas más y tal vez tendiéndole una emboscada o una de esas preguntas trampa que a veces uno sabe hacer. Por supuesto, es imposible ser muy certero con ese tipo de preguntas con una persona tan inteligente y astuta como es Aníbal Torres. Pero lo cierto es que Aníbal Torres se comportó, yo lo he visto varias veces, como personas que viven en una barriada, en un callejón, que se gritan, se tiran cosas. Y es muy difícil tratar con gente así. Lo más sano que pudo haber hecho Bryce es cortar la entrevista y mandarlo a su casa a freír monos a Aníbal Torres. La verdad, yo he estado completamente indignado, por ejemplo, con ese comportamiento de un sujeto que se supone que es alturado, que tiene un gran nivel. Bueno, seguramente lo tiene. Yo no puedo discutir eso, nunca lo he tratado, nunca lo he visto dando clases. Y como ya les dije, sí tengo personas que sí ponen no solo las manos, sino hasta los pies al fuego por él en cuanto a su calidad como docente. Pero qué pena que este sujeto se haya comportado de esta manera y termine incluso riéndose y vacilándose, que le diga muchachito tonto. O sea, miren hasta dónde llega este desprecio, ¿no? Pero claro, si entonces Bryce le hubiera dicho, bueno, viejo de porquería o algo así, y digo, no estoy hablando que yo le hubiese dicho esto, sino que vamos a la expresión, ¿no? Seguramente pues allí se aparecían todos los colectivos, hasta ni una menos, para lapidar a Mario Bryce. ¿Por qué? Porque estaba hablando con una persona de edad. Y entonces, ¿por qué esta persona de edad no puede respetar al periodista que está tratando de hacerle una pregunta? O dos. No pudo hacer nada. Con la justa pudo despedir la entrevista al final, porque hasta en el último instante habló Aníbal Torres, o vociferó, porque estuvo gritando todo el tiempo. Qué pena, qué lástima que se tenga ese nivel tan bajo, ¿no? Para dar respuesta. En realidad no dar respuesta, simplemente para tratar de acabar con algo o con alguien. ¿Esa es la gente que nos va a gobernar? O sea, por esas cosas que hemos visto en la televisión se ha votado. La señora Boluarte, por ejemplo, no quiere responderle a Willax. Y después el hijo, pues, de este señor, eso pasó antes que este bochornoso incidente con Mario Bryce,
le dijo tonterías al reportero de Willax. Todos lo hemos visto, preguntarle si su mamá es prostituta. O sea, no sé qué tiene en la cabeza esta gente. Y el hijo de Aníbal Torres, obviamente, hasta ese momento creíamos que de repente era un malcriado, que por la edad, que no sé qué. Pero después de haber visto esa porquería de entrevista en la cual Aníbal Torres se comportó, no sé, como un delincuente, prácticamente como un delincuente, hablando de esa manera, pues me refiero al comportamiento comparable al de un delincuente. Yo no digo que Aníbal Torres lo sea. Pues obviamente comprendemos por qué razón se comportó de esa manera su hijo. Es lógico, de tal palo tal astilla. Obviamente este señor Aníbal Torres podrá ser muy reputado, muy bueno, muy querido, muy amado, adorado por sus alumnos, pero seguramente tiene otro tipo de actitudes en la vida diaria. No me equivoqué al ver la arrogancia que este señor tiene y esa soberbia y el ego inflado que mantiene. Es una pena que gente que pueda ser considerada grande o que tenga enormes conocimientos o grandes capacidades para el derecho o para otras cosas, lo único más grande que tenga en la vida no sea la humildad, sino más bien su ego. Qué lástima. Bueno, esta señora Boluarte también un desastre. Pero llegando al punto con el que comenzamos, Dina Boluarte, según el especialista Pepe Tello, que es especialista en derecho electoral, señala que hay un problema con Dina Boluarte. Ella no es funcionaria, ella es servidora. Siendo servidora cambian las cosas dentro de los procesos de solicitud de licencia en el Jurado Nacional de Elecciones para precisamente presentarse como candidata de algo. Ella debió de haber pedido permiso no 6 meses antes, sino 2 meses antes. Pero una actualización de la ley por el tema pandemia, pues le permite a cualquiera de estas personas que esté en un rango como el de ella, en una institución como esta, pues hacer su pedido de solicitud de licencia 30 días antes. Por lo tanto, la señora Boluarte lo hizo todo de acuerdo a ley. Lo que yo sí tengo que decir es que me parece injusto que una persona como ella, que trabajó en RENIEC o que ella trabajó en OMPE o Jurado Nacional de Elecciones, cualquiera de los casos, no pueda participar en elecciones. Yo creo que debería de ser así, porque uno llega a ser pues juez y parte al momento de haber trabajado y haber interactuado con mucha gente. Debe de repente haber estado en una jefatura o en un área, sea menor o de mayor importancia o en injerencia de los procesos electorales. Yo creo que la ley debería de prohibirle a la gente que trabaja, por lo menos en los organismos electorales y vinculados a ellos, no participar en elecciones, por lo menos hasta un proceso posterior a su desvinculación de esos organismos. La verdad, yo creo que es más justo que sea así. Es mi idea. Ojalá alguien la tome y si les parece bien en algún momento en el Congreso que se apruebe. La verdad, yo veo que todo esto está yendo muy mal. Y estas cosas debieron de haberse regulado en su momento. Ahora, para acabar con este tema que tanto se está hablando de que es nula la plancha presidencial, todo lo demás, señores, este no es el mismo problema de falsedad genérica de Pedro Castillo en su hoja de vida, pero sí corresponde al periodo de tachas. Por lo tanto, ese periodo ya pasó. El periodo de tachas ya pasó. Cualquier cosa que se haga, así sea un delito, pues va a ir por el curso regular, Ministerio Público, Poder Judicial, y veremos qué pasa. Pero no va a anular las elecciones. Ninguna de esas cosas tiene capacidad para anular las elecciones. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Pues que el señor Pedro Castillo de repente asesine a alguna persona en estos días para que sea de repente encontrado en flagrancia, vaya preso antes de ser proclamado, y entonces así ya no es presidente y presidenta será Boluarte. Que este señor cometa algún crimen de lesa humanidad, entonces ya es imposible, o que de repente, pues bueno, en fin, puedo dar muchos crímenes para que el señor no sea proclamado, antes de ser proclamado, antes de que tenga inmunidad. Bueno, esas son tonterías, eso no va a pasar. Entonces, el tema, pienso yo,
que esto tiene que redundar y rebotar y hacerse fuerte sobre algo que se negó en su momento. Y yo no sé por qué la gente de Fuerza Popular o la gente que dice que lucha por la democracia no ha hecho más presión sobre ello. Si hubo fraude, si hubo algo sistemático parecido al fraude, si hubo algo que pueda acabar con las elecciones, eso se demuestra con el padrón electoral. Y eso es lo que se tiene que mostrar. Y eso es lo que se tiene que revisar. Eso es lo que se tiene que contrastar con las actas. Si es que ya no se puede hacer nada y el derecho asiste al Jurado Nacional de Elecciones para que no revisen las firmas, que ellos no hagan un proceso que en realidad a mí personalmente sí me parece justo, pero sería absolutamente lento, pues el padrón electoral nos va a dar muchas respuestas. A favor de quienes dicen que defienden la libertad y que creen que hubo fraude o algo sistemático, o a favor de quienes, según OMPE, pues ganaron las elecciones con más de 40.000 votos sobre Keiko Fujimori. El problema es que se han cerrado en entregar el padrón electoral y las personas que han estado al principio presionando y pidiéndolas se olvidaron del tema. Si yo trabajase en OMPE, yo les digo esto así abiertamente, si yo trabajase en OMPE y aún así no tuviese pruebas, porque les digo, la gente de OMPE pues obviamente no ha pasado como en otras elecciones que se vieron algunas fotos, otras cositas por ahí dando vuelta en redes, creo que se ha cuidado un poco más de que no hayan filtraciones. De todas maneras, yo les digo algo, si yo trabajase en OMPE y hubiese visto el fraude, hubiese visto el tema sistemático, me hubiese dado cuenta que esto viene desde la primera vuelta, que en esta segunda vuelta también hubo cosas, saben que yo renuncio y lo expongo públicamente donde yo pueda. Aún así me amenacen con acabar conmigo. ¿Saben por qué? Porque literalmente le estarían entregando nuestra patria a alguien que no debería de tenerla en sus manos. Hablaría con varios de mis compañeros y todo y decirles, ¿saben qué? Tenemos que hacer fuerza, tenemos que renunciar todos y demostrar que esto es así y de repente con eso conseguimos que entreguen el padrón. Pero no lo sé, yo solamente estoy poniéndome en una situación hipotética, no estoy diciendo que esto pase, pero creo que el padrón sí daría respuestas clarísimas para todos y veríamos entonces quién realmente dice la verdad sobre el tema de las elecciones. Yo no tengo confianza en estas elecciones, tengo que decirlo, en realidad son varias las elecciones en las cuales no se puede tener confianza. Pero lo cierto es que aquí todos cometieron muchos errores y parece pues que lamentablemente pues las cosas están manipuladas. Es lo que yo veo, es lo que me parece, es lo que opino y tengo que serles sinceros. Ninguno de los dos me agradan para presidente. Qué pena que llegase justo esto, ¿verdad? En nuestra época del bicentenario. Pero así están las cosas. Amigos, hoy vamos a tener una conversación bastante interesante con Óscar Negreiros, quien es el director regional de turismo aquí en nuestra región. Óscar nos va a comentar muchas cosas. Vamos a pasar la entrevista completa sin editarla en cuanto a cortarle partes. Todo va a salir obviamente en bloques, pero completa la entrevista. Esta entrevista pudo haber salido la semana pasada, tuvimos problemas con la edición y en buena hora porque la entrevista que le hicimos también al doctor Hernando Tavera, presidente del IGP, pues fue sumamente interesante y larga. Entonces hubiésemos tenido que ir cortando una y cortando la otra y eso la verdad hubiese restado mucha información para ustedes. Vamos a pasar la entrevista con Óscar Negreiros en este programa y obviamente hay muchas cosas que comentar. Si tenemos tiempo esta vez, y yo creo que sí lo vamos a tener, allí sí comentaré sobre la selección peruana. Amigos, bienvenidos a Realidades.